Vamos al tema de razones y proporciones. Primeramente vamos a ver lo que es una razón. Cuando hablamos de razón estamos hablando que es la comparación de dos cantidades mediante una división. La razón entre dos cantidades puede ser de la siguiente manera, que son términos razonables. Tenemos acá A y B. Esto se puede representar como una fracción y va a ser A, B. Y luego tenemos acá C y D. Para compararlos, por medio de razones, se puede colocar la fracción C partido a D. Dentro de las razones tenemos también las partes que lo identifican. Estas partes que los identifican es la siguiente, donde A, en este caso tengo A y D, puede ser representado también de esta manera. Acá A por D, dos puntos, y acá B, acá por C. En este caso ya tengo representados de dos formas. Estas dos formas que tengo acá me darán la siguiente parte. A y D van a ser denominados extremos y C B y C van a ser denominados medios. Recordemos que la razón va a estar conformada por extremos y medios. Lo hice de esta forma, la representación, para que quede un poquito más clara. Acá, ¿por qué lo hice de esta forma? Porque acá, más adelante veremos que esto se multiplica A y D y B y C. Se multiplican de manera cruzada. Entonces, cuando hablamos de extremos vamos a hablar de que este numerador y este denominador son denominados extremos en las razones. Y este denominador con este numerador son denominados medios. Por tal motivo son considerados los extremos y medios de las razones. Ahora veremos las proporciones. Cuando hablamos de proporción estamos hablando de que lo fundamental de una proporción es establecer que sea verdadera. El producto puede ser obtenido multiplicando. Acá entra el contenido que les estaba mencionando hace unos pocos segundos. La proporción tenemos que considerar que sea verdadera de la siguiente manera. Usted toma un extremo, tenemos nuevamente acá nuestras fracciones A, B igual a CD acá, y para ver si esta proporción es verdadera o es falsa tenemos que ver el siguiente procedimiento. El procedimiento es multiplicar A por D y B por C de la siguiente manera. Muchas veces se obtiene A por D igual a B por C. Utilizamos este procedimiento. Ahora veamos un ejemplo. Para ver si las dos proporciones son verdaderas, acá representado ya sustituyendo acá las letras por números, tenemos ahora estas dos fracciones. Para notar si estas dos fracciones son verdaderas, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la división
de fracciones. ¿Se recuerdan? En la división de fracciones utilizamos el método de multiplicación acá de manera cruzada. 4 por 49, 7 por 28. En este caso son 4 por 49 igual a 7 por 28. Cuando hablamos de proporción verdadera o falsa, tenemos que tener cuidado lo siguiente. Si ambos nos dan lo mismo, son verdaderas. Si no nos dan lo mismo, no son proporciones verdaderas. También en la razón son conocidas como razones equivalentes. Veremos entonces. Realizamos la multiplicación. ¿Lo han realizado? Realícenlo y le daré en este instante la respuesta, que es 196. Como ambas razones o proporciones me dieron el mismo resultado, quiere decir que ambas son verdaderas. Luego podemos hacer la siguiente forma. Recuérdese, siempre una proporción, una razón está conformado por extremos y por medios. Recuerde siempre las partes de las razones o proporciones. Cuando vamos a dividir proporcionalmente una fracción, siempre tenga en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ahora le plantearé lo siguiente. Tenemos las siguientes razones: 10, denominador 16, igual a numerador 15, denominador 24. Y nos preguntan que si este tipo de proporción es verdadera o no. Si queremos ver que es verdadera, ¿qué se hace primero? Multiplicamos primeramente los extremos, extremo con extremo, en este caso el extremo es 10 y 24, 10 por 24, y luego acá los medios, 16 por 15. Realizamos la operación y entre unos segundos le estaré dando el resultado. Primero multiplique 10 por 24 y después 16 por 15. Este error tengo acá, es 15. Recordemos que la proporción que tenemos acá es 15. Entonces, tenemos 15, ahí 16 por 15. Gracias por notar el error. Estamos haciendo como que estuviéramos en clase. Bueno, ahora nos queda lo siguiente: 240 en la parte de acá y 240 en la parte de acá. Quiere decir que esta proporción es verdadera. ¿Por qué? Porque tanto el extremo como el medio nos dio el mismo resultado. Tenemos un caso diferente. En algunas situaciones nos van a plantear un problema y seguidamente de este problema nos van a plantear una pregunta. Acá tenemos el ejemplo. El ejemplo dice que en un supermercado venden una docena de donas por 65 quetzales. Marcela compró 36 donas. ¿Cuánto pagó en total? Cuando hablamos de este tipo de proporción tenemos que tener en cuenta los datos. Los datos eran: ¿cuánto equivale una docena de donas? A 12 donas, 12 unidades. ¿Cuál era el precio de estas? Era 65 quetzales. Y ella compró 36. Entonces, como ella compró 36, desconocemos el dato. Ahora, para poder convertir esta a una razón, recordemos que es como que estuviéramos trabajando siempre con el tema de las fracciones. Por eso es fundamental poner atención en el tema de las fracciones. Las fracciones nos dicen que tenemos que tener en cuenta que está conformada por un numerador y por un denominador. El denominador es la parte total o completa. En este caso, ¿cuál cree usted que es la parte completa? La parte completa es el precio. Entonces va a ser el denominador 65 y el numerador va a ser
las 12 donas. Esto va a ser igual a... ¿Cuál sería el denominador? El denominador sería x porque lo desconocemos. Entonces el numerador sería 36. En este caso se hace la siguiente operación. Más que todo, a mí me gusta hacerlo de la siguiente forma. Y empezamos así. X igual. Este no tiene con quién multiplicar. Este extremo con este extremo no tiene, se desconoce. Entonces este va a ser un factor principal en la siguiente operación. Este va a pasar a dividir el resultado de la multiplicación de los medios. Ahora voy a explicarlo con la práctica. Tengo que los medios sí se pueden multiplicar. En este caso 65 por acá 36 dividido a 12. Realice la operación. Y la operación me dice que al multiplicar esto me da como resultado 2340 dividido a 12. Y como resultado de la división me va a dar 195 quetzales gastados. Esta sería la respuesta. Entonces acá quedaría que 195 es la parte completa del precio de 36 dólares. Ahora nuestra proporción nos queda acá de la siguiente manera: 12 acá 65 igual a 36 partido a 195. Y ese es el resultado de la proporción. Si usted desea observar si esta proporción es verdadera, puede realizar la multiplicación 12 por 195 y 65 por 36. Lo puede hacer en su cuaderno. Recordemos siempre, cuando nos dan acá en este caso los medios, y desconocemos un extremo, la parte que no se puede multiplicar pasa a ser una división, pasa a dividir, y estos dos se puede realizar de la forma que nosotros lo hemos realizado anteriormente. Esto es la parte fundamental que tiene que usted conocer. Recuerde que como trabajamos con fracciones, antes que todo poner atención, analizar 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 10 veces el problema para ver cuál va a ser el denominador de nuestra fracción y cuál va a ser el numerador, porque en este caso si yo hubiera escrito 65 arriba y 12 abajo, hubiera hecho mal cálculo de la proporción. Seguidamente trabajaremos la página 115 de nuestro libro. Después pasamos a el siguiente tema: variación proporcional directa e inversa. Cuando hablamos de proporción directa e inversa, estamos hablando de dos temas muy distintos. La proporción directa es la que va a ir aumentando los datos que nos estén proporcionando, y la proporción inversa es la que nos va disminuyendo los datos que nosotros tenemos en nuestro problema o planteamiento. Siempre estos temas son fundamentales, ponerlos atención, son de difícil dominio, pero es fundamental porque con base a esto estaremos trabajando los siguientes temas, que son la regla de 3 compuesta e inversa. Entonces acá vamos a ver proporción directa. La proporción directa dice acá en la página 116 que son magnitudes que varían de forma directa proporcional si una de las dos magnitudes aumenta o disminuye, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. El cociente entre los valores correspondientes de ambas magnitudes es una constante. Entonces en este caso se dice que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces cuando acá hablamos de proporción es que vamos a ir en aumento. Nosotros conocemos magnitud A
y magnitud B. La magnitud A van a ser los datos que vamos a manejar. En este caso van a ser horas. Y en este caso van a ser cajas. Voy a colocar acá 2, 4, 6, 8 y 10. Si en un caso me dicen una persona en 2 horas mueve un equivalente a 6 cajas, en 4 horas 6, 8 y 10, ¿cuántas cajas moverá? Entonces en este caso se habla que es directa porque va a ir en aumento. Si dice acá que en 2 horas movió 6 cajas, quiere decir que acá ¿cuánto va a mover? Vamos a realizar nuestra respectiva multiplicación. En este caso 6 por 4, 24. Acá vamos a realizar lo siguiente. Nos están diciendo que si en 6 horas movió nuestra persona, movió 6 cajas en 2 horas, entonces ¿cuánto moverá en 6? En 6, entonces 6 por 6, 36. Quiere decir que acá movió ya 36. Entonces acá en 8 horas, ¿cuántas? 6 por 8, 48. Quiere decir que en 8 horas movió 48 cajas. Y acá en 10 horas serían 60 cajas que ha movido. Recuerde primeramente esto, el número que nos están dando acá, este número que está acá, junto con el primer dato que nos da, es el que se va a ir multiplicando por cada una de las horas o los datos que estén en la parte de arriba o parte superior. El error que cometemos varios alumnos al momento de estar realizando este tipo de operación es que confundimos que acá 6 por 4 me va a dar 24, 24 por 6 me va a dar la siguiente cantidad, 36 por la siguiente cantidad me va a dar la siguiente cantidad y esta por la siguiente cantidad. Y esto es una equivocación. Recuerda que es el primer dato. En 2 horas movió 6 cajas. 6 cajas, multiplícalas por 4 horas, me va a dar 24. 6 cajas, multiplícalas por 6 horas, me da 36. 6 cajas, multiplícalas por 8 horas, me da 48. 6 cajas movidas por 10 horas, me da 60. Entonces, esto es lo que tiene que tener. El principal factor va a ser el primer dato. Si nosotros tenemos nuestro primer dato, ya podemos realizar nuestra operación. Pero si en dado caso no lo tenemos, ahí va a estar el error. En algunos casos también le puede dar que aparezca el tercer dato, pero no aparece el primer dato. Si aparece el último dato, pero no aparece este dato, el dato que está en medio. Entonces ahí usted lo que tiene que realizar es una división para ir calculando, pero más que todo un análisis previo de qué tipo de múltiplo o número está utilizando para obtener las distintas cantidades. Esto más que todo es como un sistema de patrones. Este es el método de la división, perdón, de la proporción directa. La proporción acá indirecta o inversa es un poco distinta. La proporción inversa. Y la proporción inversa nos dice que dos magnitudes varían en forma inversamente proporcional. Si una de las magnitudes aumenta o disminuye, la otra disminuye o aumenta en la misma proporción. El producto de los valores correspondientes de ambas magnitudes es constante. En este caso más que todo se dice que las magnitudes son inversamente proporcionales. Tenemos un ejemplo en la página 116 donde dice que han comprado 96 dulces. Ahora acá voy a cambiar mis datos. 96 dulces. Ahora
Ahora ya no van a ser horas ni cajas, sino que van a ser acá dulces y acá van a ser sorpresas. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras magnitudes, dicen que quieren ellos, la mamá de Rafael quiere ver cuántos dulces colocará en cada sorpresa. Pero las sorpresas se van a hacer de 4, 6 y 8. Entonces, como tenemos 4 acá, esta va a ser la número 1. Recuerden, la primera siempre va a ser 1, 4, 6 y 8. 4, 6 y 8. Es nuestras magnitudes que tenemos acá, la magnitud A. Luego nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso de la inversa es división. La directa es multiplicación, la inversa es división. En este caso voy a dividir 96 dentro de 4. Esto me da un resultado. Si no lo podemos hacer de esta manera, podemos hacerlo de la manera vertical. Le voy a dar 2 segundos para que usted la realice. Serían 24. Nuevamente, acá no vamos a cometer el error que muchos alumnos cometemos cuando estamos estudiando, que esto lo vamos a dividir con esto. No que vamos a dividir siempre este mismo número ahora dentro de 6. Ahora 96 dividido 6 me va a dar como resultado acá 16. Bueno, ahora que ya tenemos esta, ahora vamos con lo siguiente. Acá 96 dividido a 8. Me da como resultado 12. Y si nosotros quisiéramos seguirlo, por ejemplo acá a 16, colocamos el número mayor que dice ahí en nuestro problema, colocamos 16, dividimos 96 dentro de 16 y me da como resultado 6. Quiere decir que las sorpresas 1 podría colocarse de 96 dulces, pero si le colocamos de 4 sorpresas van a llevar acá 24 dulces, y luego acá 6 sorpresas van a ser 16, 8 serían 12 y 16 llevarían 6 dulces cada sorpresa. Ese es el tema de la inversa. Recordemos acá tenemos entonces que la inversa es división. Recordemos, lo voy a colocar en esta parte de aquí abajo para que usted vaya colocándolo ahí en su cuaderno. Para que vayamos reconociendo un poco mejor lo que es la proporción directa e inversa. La proporción directa se multiplica la magnitud A y B. La inversa se divide la magnitud B entre
regla entre la magnitud A. Recuerde que acá el orden de los factores no altera el producto porque es una multiplicación. En cambio acá sí. Acá sí, porque tenemos que empezar de la magnitud de abajo, de la B, dividiendo con la magnitud A. Ese es el caso de las razones y proporciones. Acá ya conocimos cómo se ve que una proporción es verdadera, como multiplicando extremos y medios. Cuando desconocemos un extremo o un medio, tenemos que tener en cuenta que podemos multiplicar, si tenemos los dos medios, podemos multiplicar los dos medios y luego podemos realizar la división correspondiente. En el caso contrario, que tengamos una proporción directa e inversa, tenemos que ver que si es directa, ir aumentando. Si es inversa, es que uno es que aumenta y el otro va disminuyendo. En este caso anterior, la magnitud A iba aumentando, la magnitud B iba disminuyendo. Por eso se llama inversa y directa. Con base a esto es que nosotros entramos a los temas siguientes, que van a ser los temas de regla de 3 simple, inversa y compuesta. Compuesta directa y compuesta inversa. Entonces vamos con el siguiente tema. Ya no pinta. Entonces, una regla de 3 simple es un método abreviado para calcular el término desconocido de una proporción. Se puede clasificar en directa e inversa. Cuando hablamos de directa, se aplica cuando las magnitudes son directamente proporcionales, pero cuando hablamos de inversa, se aplica cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que si para preparar 5 sándwiches se utilizan 1.5 tomates, ¿cuántos sándwiches se pueden hacer con 3 tomates? Primero vamos a resolver que los tomates y los sándwiches varíen de forma directa proporcional y se establece la proporción. Entonces, vamos al planteamiento de datos. Esta va a ser simple directa. Y tenemos el planteamiento. ¿Cuáles son los datos? Tenemos tomates, ¿qué más tenemos? Sándwiches. Entonces, tenemos 1.5 y tenemos acá, tenemos 5 sándwiches, porque dice para preparar 5 sándwiches. Entonces, y abajo tenemos cuántos sándwiches se prepararán con 3 tomates. Entonces acá tenemos 3 tomates y acá desconocemos la cantidad. Por ese motivo se escribe el valor de X desconocido. Para realizar este tipo de operación tenemos que tener en claro las siguientes partes. Primeramente vamos a plantear el problema de la siguiente manera. X, recuerden que acá va a ser de manera directa. Entonces acá voy a multiplicar 3 por 5 dividido a 1.5. Entonces, primeramente voy a realizar la multiplicación. Realizo la multiplicación
y en la multiplicación me da como resultado, ¿cuánto? 15. 15, y acá me da como resultado 1.5. Ahora realicemos la división. Acá ya vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en los videos anteriores. Les voy a dar 2 minutos para que realicen esta operación. Y el resultado son 10. Recuerde que acá ya estamos utilizando las conversiones. Y acá recuérdese que anteriormente expliqué cuando se divide un número entero dentro de un número decimal. Entonces me quedan 10 sándwiches. Como acá me quedan 10 sándwiches, quiere decir que acá 3 van a equivaler a 10 sándwiches. Luego nos dicen acá que esta es directa porque lo hicimos con manera aumentativa. Entre más tomates, más sándwiches. Entre menos tomates, menos sándwiches. Quiere decir que ambos, si ambos disminuyen, ambos van a ser menos y menos. Si acá tengo menos y acá tengo menos, es menos. Si acá tengo más y acá tengo más, van a ser siempre más. En la directa es, si menos aquí, entre menos tomate, menos sándwiches. Entre más tomates, más sándwiches. Es caso contrario a la regla de 3 simple inversa. Acá ya vamos empleando poco a poco los temas anteriores. Ahora veamos la siguiente. Simple inversa. Recordemos que una proporción puede ser inversa. ¿Por qué? Porque si uno aumenta, el otro disminuye. En este caso vamos a tomar el mismo ejemplo donde dice se preparan 3 sándwiches por cada persona en un grupo de 10 amigos. ¿Cuántos sándwiches le corresponden a cada persona si invitan 5 amigos más? Entonces, ¿cuántos se pueden preparar si invitan 5 amigos más? Entonces tenemos los datos. En los datos dice que hay un grupo. En el grupo que hay personas. Entonces, los datos va a ser personas. El siguiente dato que nos dan son los sándwiches. Y nos dicen que en el grupo de personas hay ¿cuántos? Hay 10. Y luego nos dicen que a cada uno le corresponde 3 sándwiches. Y luego nos dicen que van a invitar a 5 más. Entonces acá no voy a escribir el número 5. Tengo 10 personas y voy a invitar acá 5. Me va a dar un total de 15 personas. Entonces acá voy a tener 15. ¿Cuánto le corresponde? Vamos a hacer lo siguiente. El siguiente planteamiento. Recuerda que este es inverso. Como este es inversa, se puede realizar de la siguiente manera. Más que todo, la inversa es directamente aquí. Miren. Hay profesores que lo hacen de esta manera. Hay profesores que hacen esto de esta manera. Es directa. Hay profesores que utilizan otro método. Ve acá el ejemplo. Acá tengo 10 y acá tengo 15. Esto va a ser igual a, como este es inversa, entonces
la vamos a realizar de la siguiente manera para volverla una directa. Voy a colocar el valor de x arriba y voy a colocar el valor de 3 en la parte de abajo. De esta manera me queda acá 10 por 3, me da como resultado. Ahora lo siguiente, acá puedo escribir, lo voy a escribir aquí abajo, x igual a 10 por 3 dividido a 15. Y este resultado me da como resultado acá 30 y acá me da como resultado lo siguiente, 15, porque no tengo con qué multiplicarlo, y al dividirlo me da el resultado 2. ¿Qué fue lo que realicé acá? Fue que realicé un cambio de datos, colocando la x en la parte de arriba y colocando el 3 en la parte de abajo para hacerlo de manera proporcional directa. Ese es el método que utilizan algunos profesores para volverla del método directa, pero algunos utilizan el método más común, que es realizarlo de forma acá el 10 multiplicado por 3. Entonces x va a ser igual a 10 por 3 dividido a 15. X va a ser igual a 10 por 3, 30, 15, lo vuelvo a copiar, y acá este va a ser igual a 2. La respuesta es, ahora lo voy a escribir en palabras en mi cuaderno, y va a ser, la respuesta es que a cada persona le va a corresponder 2 sándwiches. Recuerde eso, algunos lo hacen de forma directa, este es en la inversa, multiplican directo, y acá este pasa a ser divisor, a dividir. Entonces 10 por 3 dividido a 15. Otros profesores cambian acá, pueden cambiar los datos, el valor de x lo pueden cambiar para arriba, acá x aquí arriba y 3 abajo, para hacerlo de manera proporcional y multiplicar ambos extremos y dejando el medio para dividir. En cualquiera de los dos casos, media vez se hace de forma correcta, nos va a dar el mismo resultado, que a cada persona le corresponden 2 sándwiches. Esta es la manera simple, por eso dice simple directa y simple inversa. Regla de 3 de simple directa y simple inversa. Recuerde que la directa va aumentando, aumenta y en la inversa lo que pasa es que mientras una aumenta, otra disminuye. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Recuerde esto, mientras una aumenta, la otra disminuye. En estas ambas aumentan, más y más. En estas una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, que es donde va disminuyendo. Ahora veamos lo siguiente. Vamos con la regla de 3 compuesta, que esta es un poquito más, podría decirse que es un poco más complicada, porque tenemos que ver bien el planteamiento de problemas. Los problemas no los estoy escribiendo directamente acá, porque entonces me llevaría más tiempo en la clase. Entonces lo que estoy haciendo es que los estoy leyendo y usted va a ir observando en las páginas del libro. Ahora voy por la página 118, donde tenemos la regla de 3 compuesta. Regla de 3 compuesta. Y dice que la regla de 3 compuesta es un método abreviado para calcular el término desconocido cuando se tienen dos o más tipos de magnitudes. En este caso vamos a ir a un ejemplo, y el ejemplo es el siguiente. Dice que 5 costureras confeccionan
20 uniformes en 8 días. ¿Cuánto tiempo se demorarán 10 costureras en confeccionar 80 uniformes? Entonces vamos a hacer ahora nuestro planteamiento. Veamos los datos. Los datos nos dicen ahí que tenemos, veamos el problema, 5 costureras confeccionan 20 uniformes en 8 días. Entonces, el primer dato sería costureras. Mi segundo dato sería uniformes. Mi tercer dato sería el tiempo. Localicemos los primeros datos. Los primeros nos dicen 5 costureras. Entonces acá voy a escribir el número 5. Confeccionan 20 uniformes en 8 días. En 8 días. Y la pregunta dice, ¿cuánto tiempo se demorarán en confeccionar 80 uniformes 10 costureras? Entonces acá tengo 10 costureras y tengo 80 uniformes. Acá tengo el valor desconocido porque me están pidiendo el tiempo. Entonces, para realizar este tipo de operación se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a realizar una multiplicación acá. Primeramente voy a colocar acá valor de x igual a. Recuerden que tenemos acá que multiplicar 5 por acá 80 por 8. Yo lo voy a hacer de esta manera, directamente aquí, formando una V. 5 por 80 por 8. En sí acá el orden no me va a afectar el producto. ¿Por qué? Porque es una multiplicación. Si fuera una resta o una suma, allí sí me alteraría el producto, pero en este caso no. Puedo colocar 80 primero, 8 después y 5 después, que esto no me va a alterar el producto. Me va a alterar el producto si fuera resta o suma, y si es multiplicación no me altera el producto. Y acá 10 por 20. El valor de x va a ser igual a. Primeramente realizo mi multiplicación. Realícela, le voy a dar un tiempo determinado para que la realice de 2 minutos. Pero como estamos en tiempo real, van a ser menos de 2 minutos porque si no se va alargando un poco más el video. Acá daría un resultado de 3200 partido a 200. Ahora x igual a. Realizo la división. 3200 dividido entre 200 me va a dar como resultado acá 16 días. Quiere decir que para confeccionar 80 uniformes, 10 costureras se van a llevar un total de 16 días. De 16 días. Copien esa explicación en su cuaderno, de matemática, y ahora lo voy a empezar a borrar.
Esta es la regla de 3 compuesta directa. Pero también existe la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta inversa. La regla de 3 compuesta inversa. ¿Se recuerdan que anteriormente se dice que la directa va aumentando? De la inversa, ¿qué es lo que pasa? Una aumenta mientras la otra disminuye. Entonces, acá le voy a leer un problema y usted lo va a ir transcribiendo en su cuaderno. Y dice que 4 obreros trabajan 7 horas para construir un muro en 3 días. ¿Cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias para construir un muro igual? Entonces, acá dice la pregunta, ¿cuántos días? Pero antes que todo vamos a hacer nuestro planteamiento de datos. Y lo primero que tenemos que tener son los obreros. Los obreros. Tenemos las horas y tenemos los días. Entonces, en el planteamiento nos dicen que ¿cuántos obreros hay? Entonces, obreros, dice el problema que tenemos 4 obreros. 4 obreros, dice que trabajan 7 horas para construir un muro en 3 días. Pero ¿cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias para construir el mismo muro? Entonces, mi planteamiento va a ser que acá desconocemos cuántos días. Recuerde que acá dice 4 obreros trabajan más horas para que en 3 días esté lista la construcción. Más, menos. Acá tenemos que 2 obreros trabajaron más horas, pero se desconoce. Entonces tenemos acá una regla de 3 compuesta inversa. Para hacer este tipo de planteamiento, primero se puede hacer de la siguiente forma. Este es un planteamiento un poco distinto. Lo voy a plantear acá y si usted tiene dudas me puede escribir o me puede decir, profe, yo no comprendí el ejemplo de la regla de 3 compuesta inversa. Primeramente voy a escribir acá como que fuera una proporción 3x igual, voy a escribir acá de esta manera y acá lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a cambiar los valores de 2, el 2 lo voy a pasar para la parte de arriba y el 4 lo voy a pasar para la parte de abajo, multiplicando por, cambio las posiciones nuevamente, 6 y 7. Este tipo de cambio lo realizo porque acá estoy realizando un tipo de operación inversa. Entonces dice que entre menos obreros, más horas trabajadas, tendría que ser menos días, supuestamente. Pero para realizar esta multiplicación, antes que todo, tengo que realizar el siguiente paso, que acá puedo realizar. Vuelvo a copiar 3x igual a. ¿Puedo simplificar? Sí, puedo simplificar. Acá voy a simplificar. Primeramente voy a empezar a simplificar esto. Esta fracción me va a dar como resultado acá 1 y acá me va a dar como resultado 2. Ya tengo la simplificación, correctamente la tengo.
no hay ningún problema, pero yo quiero seguir simplificando. Como acá ya no puedo simplificar porque ya lo llevé a su forma más baja o más que era irreductible, no puedo seguir simplificando el 1, pero sí puedo simplificar de manera cruzada. Ambos se pueden simplificar de manera cruzada. En este caso voy a simplificar acá, no pueden ser dos del mismo lugar, sino que tengo que ser de manera cruzada, denominador y numerador. En este caso, ¿tiene mitad? Sí, tiene mitad. ¿Este tiene mitad? Sí, es 3. ¿Y 2 tiene mitad? Correctamente, es 1. Entonces, acá lo voy a escribir cómo fue que me quedó mi planteamiento con otro color para que usted vea de dónde sale el siguiente producto. Acá me queda 1 y acá me queda 1 por 3 séptimos igual a multiplicación de fracciones. Se hace, ¿cómo se hace? De manera directa. Entonces acá 1 por 3, 3, y acá 1 por 7, 7. Entonces acá en esta forma ya tengo que esto va a ser igual a 3 séptimos. Seguidamente, como acá tengo 3 séptimos, voy a sustituir, voy a cambiar. Recuerda acá, se recuerdan el tema de las proporciones. En el tema de las proporciones dice que si tengo acá ambos extremos, pero me hace falta el medio, o ya sea el extremo, valga la redundancia, uno de ellos pasa a dividir. ¿Y cuál va a ser ese? El que no tiene la pareja. En este caso, el que no tiene pareja es este 3. Como este 3 no tiene pareja, va a ser el que va a dividir. Escribo x igual 3 por 7 dividido. Este es el medio es 3, igual a 3 por 7, 21. 21, acá escribo 3 y ahora escribo, ¿cuál sería el siguiente? La división. 21 dividido a 3 me da como resultado 7. Quiere decir que acá van a ser 7 días. La respuesta decía que, o más que todo la pregunta antes de la respuesta dice: ¿cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias en construir un muro igual? Entonces la respuesta va a ser 7 días. Usted se preguntará por qué 7 días. Recordemos que acá están trabajando menos personas y menos horas. Quiere decir que va a aumentar el día de construir esto. En este caso estaban hablando de más personas trabajando, más horas trabajando y menos días para entregar la dicha construcción. Esta es la manera de la regla de 3 compuesta inversa. Se hace de diferente forma. Ve, aquí yo utilicé un planteamiento diferente. Usted puede buscar un planteamiento diferente al lado de sus padres. Sus padres pueden buscar nuevos planteamientos y si usted desea me los puede exponer por medio de un video para que todos vayamos comprendiendo de diferente forma. Recuerden que la matemática no es simplemente el método que yo enseño, sino que también hay distintos métodos. Cada maestro, cada profesor, cada educador que usted tenga durante el trayecto de su vida le va a explicar de manera distinta. Uno puede ser que le comprenda más los métodos y a otros puede ser que no le comprenda el método de explicación y usted va a tener que buscar su propio método para comprender dicho tema. Este es el tema y el método que yo ocupo para el cumplimiento de este tema, valga la redundancia. A veces vuelvo a repetir lo mismo porque para que quede claro que no simplemente va a ser lo que yo le planteo aquí, sino que usted puede buscar otras formas más sencillas, como en el caso de del MCM, que usted como alumna me dijo que tenía otro método que le habían enseñado. Entonces acá está un método, usted puede buscar otro método al lado de sus padres. Seguidamente vamos a trabajar la página 119, 120, 121.